esto. Ya, pues, entonces el circuito es un circuito PAM de la P1. Voy a descargar también el enunciado, lo tengo por acá quizás. Espera un momento. Y bueno, el profe, según entiendo, y el mensaje que mandaron por WhatsApp, dijo que eh, esperarían algo muy parecido a esta pregunta en el control de mañana. Así que échenle un ojo a esto. Ya tengo la pauta hecha de esta pregunta en particular. De la P2 no. Así que les voy a subir, yo creo que esta para que la tengan al tiro y durante hoy día o mañana la de la P2. Hoy día a la noche, probablemente, pero estoy con hartas cosas, así que me van a disculpar si no les subo la de la P2 al tiro. Pero esta ya la tengo lista, así que tranqui. Esto más o menos. Oye, Bruno, y bueno, tú que quizás conoces más al profe, ¿qué tan probable crees que no haga, o sea, no haga un ejercicio como de calcular alguna corriente o una respuesta entrada a cero de una resistencia? Porque igual no lo hemos, eh, o sea, vimos como el procedimiento, pero como tal, o sea, sí, podría entrar perfectamente. Es como el auxiliar 4. Es pajero, pero se puede hacer, pues. O sea, no sé si te puedo decir algo más. Sí, efectivamente es muy posible que. O sea, no sé posible, pero dentro del abanico de preguntas que puede preguntar el profe, sí está en eso. ¿Ok? Entonces, yo creo que tú le echo un ojo a eso. Y esto es de R5, 10K. Esto U3, U2 y U1. Ok, ese es el circuito. Eh, Generalmente para OPAMPs lo que se hace es aplicar la hipótesis del cortocircuito virtual. Entonces, OPAMPs ideales. ¿Qué implica eso? Automáticamente tienen que empezar que hay que aplicar hipótesis de cortocircuito virtual. ¿Y en qué consiste este cortocircuito virtual? Corto virtual voy a poner, ¿no? Consiste en básicamente que los potenciales en la pata más y la pata menos del OPAMP son iguales y que la corriente por la pata más y la pata menos son cero. Ok, básicamente entonces en este OPAMP no hay corriente por acá. Esta es la corriente por la pata más. Tampoco hay corriente, lo voy a poner así como que no hay corriente. Le puse una cruz, porque no pasa corriente. Entonces, básicamente, esta conexión, la corriente va así, se va por allá, y no pasa por acá. Acá me faltó el condensador que era de 10 micro. ¿Ok? Y también que estas patas, estos voltajes que hay ahí, son iguales. ¿Ok? En todos. Eso, entonces hay que aplicar el cortocircuito virtual y básicamente lo que vamos a tener en estos OPAM es que la corriente solamente va a seguir un camino que es este siguiente camino. Entonces va por ahí, se va por ahí, después no entra a ninguna parte, como que se queda acá en el loop y se va como a tierra, digamos. Después esto lo que hay acá, esta configuración de acá es un seguidor de voltaje y básicamente es que pasa el voltaje que hay a este punto a este otro punto, a la salida, básicamente. Seguidor de voltaje. Y por arriba la corriente solamente va así. ¿Ok? Acá también asumimos que hay una corriente y va hacia ella. Bruno, dado, ¿Dime? perdón, dado que ese seguidor de voltaje ya no cumple condición de cortocircuito, ¿no se puede considerar un OPAM? Porque sí, son OPAMP ideal, entonces sí o sí cumple condición de cortocircuito virtual. Po. O sea, que Pero, esta pata está igual al mismo voltaje, esta pata más está al mismo voltaje que esta pata menos. Y pero que naturalmente como... otra condición del corto es que a través de las patas no fluye intensidad, corriente que Claro, sí, pero es que esta corriente se va como para acá. ¿Sí? Porque ahí sí puede haber corriente y básicamente se conecta a tierra.
esa corriente se va a tierra. ¿Ok? Vale. Eso es como lo que sucede. Pero no se preocupen tanto por eso. Siempre apliquen cortocircuito, porque estos son OPAMP ideal, entonces si hay un OPAMP ideal, se aplica cortocircuito virtual. Está listo. Después vamos a ver más en detalle el camino de las corrientes, pero bueno, lo que quería decir con respecto a esto, seguidor de voltaje y después vamos a aplicar ecuaciones de nuevo. Entonces, bueno, voy a borrar todas estas cosas que puse, era solamente explicativo en el sobre básicamente cómo se comportan los OPAMP general. Y ahora sí voy a hacer un etiquetado mejor. Ok, entonces siempre que tengan OPAMP, lo que van a hacer usualmente es LSK. ¿Ok? Por lo mismo que les dije que la corriente usualmente solamente toma un camino. Naturalmente por eso se ocupa LSK. Entonces LSK quiere decir básicamente que tenemos que poner una especie de análisis nodal, porque vamos a potenciar el LSK con análisis nodal y nuestras incógnitas van a ser voltaje. ¿Ok? Entonces para eso, básicamente acá también me faltó que decir que V1 vale 10 y que V2 vale 2 volts y que son del tipo escalón. Entonces VU UDT, V2 UDT. Entonces, básicamente, esto como está referenciado a tierra, naturalmente esto va a estar a V1 UDT. El voltaje que hay acá, bueno, le pongo VA. El voltaje que hay acá, le puedo poner VB, pero ¿alguien me puede decir cuánto vale ese voltaje al tiro? Puede valer tierra. Tierra, efectivamente, es tierra. Entonces, igual cero, porque estos voltajes son iguales y naturalmente está conectado a tierra. Entonces, B sub B es cero, automáticamente. Después le puedo decir a esta pata BC, el voltaje que hay. Como les dije, esto es un seguidor de voltaje, entonces la pata más y con la pata menos son iguales. Entonces a esto, digámosle B sub E también, que es el mismo voltaje. Y a esto B sub E. ¿Hay alguien con el micrófono prendido? Vean eso, por fin. Eso. Ya, y ¿qué más? Esto está B sub 2 UDT. Y bueno, también esto estaría B sub B también, porque esta pata, que está B sub B, se copia allá arriba, y esto Bruno, sería el fin B sub out. ¿Qué? yo no estoy entendiendo como desde cuándo consideramos, o sea, desde dónde hasta dónde consideramos que es el voltaje del terminal negativo del op-amp. O sea, Siempre la pata más, el cable que esté conectado a la pata más, va a tener el mismo voltaje que el conectado a la pata menos. sí, pero ¿hasta Entonces, dónde llega como esa pata menos? esa pata menos, por ejemplo, en este va de acá, acá, acá. Como eso es la pata menos. Y también acá se extiende ese cable. Entonces, todo ese nodo está B sub B. Igual cero porque está conectado, o sea, es igual a la pata más que está a tierra. En este caso, esta pata más sería todo esto. Y la pata menos sería esta. ¿Cachai? Y que están al mismo, por eso digo B sub C igual B sub C. Ya. Es así. ¿Ok? Un cable básicamente está al mismo, es equipotencial, está al mismo voltaje. ¿Ok? Eso, entonces hice un etiquetado general de esta incógnita. Entonces lo que vamos a hacer es que queremos una ecuación para B sub out en función de B sub 2 y B sub 1. ¿Ok? Entonces vamos a hacer eso. Voy a copiar acá la pauta para hacerlo más ordenado. Ya, entonces lo primero que tenemos es, siempre en OPAMP van a trabajar por bloques. ¿Ok? Entonces vamos a considerar ahora el primer bloque que es la fuente 1, B sub 1 UDT. Y vamos a ver hasta el primer OPAMP. Entonces ya esto es R1, 10K. El condensador está acá. C1, le voy a poner C en verdad, 10 micro. Y esto así. Ahí. R2, 10K. Ok, entonces vamos a tomar este primer bloque.
y vamos a escribir el LSK básicamente que hay. Y básicamente son dos LSK. El primero, vamos a recordar también a qué voltaje estaban estas cosas. Eso es B sub 1 UDT, esto era B sub A, y esto era B sub B, pero era tierra. Es cero entonces. Acá se me olvidó poner la tierra. Y esto es B sub C. Entonces hacemos LSK en esto. Voy a centrarlo mejor. No lo voy a poner al lado. Hacemos LSK. Ok, entonces primero tenemos la corriente que pasa por esta resistencia y que vamos a asumir que va hacia allá, también el condensador hacia allá. Entonces, naturalmente, cuando hacemos eso, le aplicamos los steps terminales positivos y negativos a esas. No está necesario en esta parte del curso hacer eso, pero siempre, bueno, siempre lo pueden hacer. Pero vamos a asumir que todas estas corrientes positivas son hacia allá. Ok, entonces podríamos aplicar LSK en este nodo B sub A. Hacemos LSK en nodo a B sub A. Que tenemos que la corriente que pasa por 1 es igual a la corriente que pasa por el condensador. Y lo voy a poner con. Y la corriente que pasa por R1 lo puedes escribir en función de los voltajes por ley de Ohm. Entonces va a ser BU de T menos B sub A partido R1. Y la corriente que pasa por el condensador, ahí tengo que recordar la ecuación diferencial que define el condensador. Y eso básicamente es C de B el condensador a de T. Bruno, ¿sabes que a mí me confunde algo de esto? Porque al menos como en los dibujos que hace el profe, de LT Spice, como que se pone una B al medio o de forma paralela a la resistencia, como para denotar el voltaje. Pero no cacho, ¿eso es como de un extremo a otro extremo o realmente eso es como la diferencia de voltaje entre los dos extremos? No me En termina de este quedar caso, claro. el voltaje que hay en el condensador sería B sub A menos B sub B, que es cero, ¿verdad? Sí, eso sí, sí me queda Entiendo, claro, ¿no? pero Pero, no sé si te acordás como esos dibujos que pone el profe, que pone encima como un cable a tierra, como que no me queda muy claro ese B, ¿qué voltaje es? no sé a qué te referís, la verdad. Si querés lo podemos Ya, ver después. bueno, sí, de ahí sí. Ya sé. Si no, mándame por WhatsApp. No sé, en verdad. Ahí me mandáis qué onda. Porque no sé cómo. Me extraño así si me lo decía así nomás. Ya, entonces B sub condensador, justamente como les dije, es básicamente B sub A menos B sub B, que es cero. Entonces B sub A nomás. Entonces acá ya tengo una ecuación diferencial para B sub A. Y la resuelvo, ¿no? Como quieran, en verdad. Lo pueden hacer. C, B sub DB ADT, esto. En el espíritu de que repasen un poco transformada de Laplace, y quizás es mucho aplicar transformada de Laplace para esto, pero vamos a resolverla con la transformada de Laplace, ¿ok? Acá podrían hacerlo con separación de variables, factor integrante, la cosa que quieran, ahí esto es una EDO que pueden resolver como quieran en el control, pero en el espíritu de cuando se ponen más complicados los circuitos, se hace con transformada de Laplace, entonces vamos a hacerlo con transformada de Laplace. Entonces, EDO, y en un control la pueden resolver como quieran, pero vamos a hacerlo con transformada de Laplace, para repasar un poco. Como quieran. Ya, pues entonces vamos a aplicar aplicando TL, que es transformada de Laplace. Creo que. No, creo que sí. No, nada, no me pesca. No sé si que también va a salir la grabación. Ahora me di cuenta de algo, pero esperemos que salga. Si no, igual está la pauta. ¿Ya? Eh, ya. Entonces vamos a aplicar transformada de Laplace a esto. Entonces, para eso recordamos, aplicando TL a la ecuación, entonces vamos a tener transformada de Laplace de BU de T R1 menos BA R1
Y a este lado es la transformada de Laplace de C dBA dt. Entonces hay dos cosas que tenemos que recordar, es que la transformada de Laplace del escalón es 1 partido S, y que la transformada de Laplace de una derivada, voy a poner f' de x, o de t mejor, va a ser S, la transformada de la función f, puse f mayúscula, de S, menos la condición inicial. ¿Ok? Entonces vamos a ocupar estas dos cosas. Ocupando esto. También la transformada de Laplace es lineal, entonces pueden sacar las constantes. Eso es clásico. Ya, ocupando esto. Vamos a tener que esto va a ser B1 R1S menos BA DS R1. Y vamos a tener acá C SFDS menos CF0. Eso tenemos. Y puse F, esto es BA. BA en 0 menos. Esto lo hice. Esto es 5. Lo hice en el enunciado. El voltaje en condensador en 0 menos es 5. Entonces tenemos eso. La pauta puedo dividir por C. Se multiplica por 1 partido C. Me va a quedar. Tengo que despejar B sub A. Entonces puedo pasar este B sub A para allá y este para acá. Entonces me va a quedar B sub A de S, 1 partido R1C más S igual B1 S R1C más el B sub A en 0 menos, que es 5. Después voy a ver numéricamente. Primero lo voy a hacer como... En el control les recomiendo tirar al tiro los números, ¿ok? Pero con el afán de ser un poco más general en este caso, los voy a dejar expresados correctamente. Ya, entonces tenemos B sub A de S, se expresa como, lo paso divino, no, todo el corcho. R1C más S. Y acá me quería B1 S R1C más S1 R1C B A en 0. Entonces acá reconocemos al tiro esto. ¿Alguien me puede decir qué es eso, ese término que puse en círculo? La ¿Cuál REN. cuál es esa respuesta? La RENC, exactamente. Porque depende de la condición inicial. Y naturalmente esto es la... Si antitransformamos ese término, entonces si le aplicamos esto, va a quedar en una exponencial el argumento este. Y eso sería menos T R1C, donde el R1C es el tau, el tiempo característico. Bruno, Dime. cuando nos piden rank o resc, es siempre en el dominio del tiempo, ¿cierto? O sea, acá Sí, igual es la. Ya, ok. siempre hay que antitransformar. Exacto. Sí, en el dominio del tiempo siempre. Y bueno, esto lo puedo hacer con fracciones parciales. Siempre van a ser iguales, más o menos, los que van a tener. Pero entonces, Entonces, Bruno, entonces eso de ahí no sería como tal la resc, ¿cierto? la RISC, esta parte sí, pues la RISC, esto de acá. Y lo Pero, otro o es, sea que así como tal como está escrito, no habría que antitransformar primero para decir que es resc o sí, renc. pues sí, obvio, obvio. Yo Ah, ya, antitransformé solamente este pedazo, antitransformé este pedazo de acá nomás, la RENC. ¿Ok? ya, ok. Ahora voy a antitransformar esto porque esto todavía no está como en estructura antitransformar. Bruno, Dime. igual, por ejemplo, eso el profe lo puso como en la clase como ¿Pueden la llegar y...? fórmula de esa fracción parcial. Claro, sí, ¿Podríamos pues, llegar sí. y Según yo sí, se también... puede insertarlo, sí. Ah, Sí. ya. Esta fracción parcial, básicamente la forma que tiene es
R1C, 1S menos S más 1R1C. Eso es lo que llegarían con esa fracción parcial. Porque lo que tienen es esto por eso, por S. Y básicamente con este pedazo de B1R1C se les van el B1R1C, eso de ahí, y les queda al tiro una cosa para antitransformar. ¿Ok? Entonces voy a escribirlo todo bien, lo que nos quedó. Entonces nos quedó B1, 1 partido S menos S más 1R1C, más es esto, y BA 0 menos. Y ahora sí, antitransformando. Antitransformado. Transformando. Entonces, antitransformando, recordamos que se tiene esto. Eso es como la única que necesitamos. Y también, bueno, la del escalón. Eso. Entonces me queda que BA de T es B1 U de T. Y voy a sacar el paréntesis al tiro. Y esto sería B1 E a la menos T partido R1C. Más BA 0 menos E a la menos T R1C. Eso. Y con esto, llegado a este punto, ya podríamos, por ejemplo, responder el punto A de la pregunta. Porque no hay más condensador. Entonces no hay nada que nos va a tener más un tiempo característico. Entonces el punto A que les puse, el punto A, ¿dónde tengo esto? Acá. Entonces nos dicen, para efectos de la pregunta, buscar el voltaje de salida UPAM U3. Todavía no sabemos, pero van a ser relaciones algebraicas nomás en función de esto, porque el único condensador que hay está en esta parte, y el resto de voltajes van a depender básicamente de estas exponenciales y las van a arrastrar estas exponenciales. Entonces, llegado a este punto, podrían argumentar que como no hay más condensadores y el resto de relaciones solamente son relaciones algebraicas algebraica me refiero a no ecuaciones diferenciales, entre los voltajes, entonces naturalmente el tiempo característico es R1C. ¿Okay? Entonces el tau es R1C y el régimen permanente, reemplazamos los valores numéricos, esto es 10K, 10K por, era 10 micro, entonces 10 por, voy a escribir al tiro con el 10K, el K sería 10 a la 3 por 10 por 10 a la menos 6, que es micro, y esto en segundo. Y eso me quedaría 10 a la 4 por 10 a la menos 5. Y eso es 10 a la menos 1. Entonces, el tiempo característico es 0.1 segundo o 100 milisegundos. No es lo mismo como lo expreso. ¿Ok? Y acá puedo al tiro plantear reemplazar con los valores numéricos. Entonces, el B1 era 10, UDT menos 10 a la menos T partido R1C. Y R1C es 0.1, entonces puedo subir el 10. Y acá tengo la condición inicial que era 5 volts por menos 10 a la T. 10. Entonces tengo eso. Y ahora lo único que me va a quedar es que, bueno, tengo el tau y el régimen permanente se alcanza, depende del profe, pero generalmente va a ser para 4 o 5 tau. En realidad sería muy mala clase si el ayudante les dice que, pero díganlo para 5 tau, así como se llama la segura, entonces el régimen permanente se alcanza para 5 tau. Se alcanza aproximadamente para un tiempo para T 5 tau, o mayor o igual a 5 tau. Entonces eso sería para
t mayor o igual a 5 por 0.1 segundos, y que eso es 0.5 segundos. Entonces medio segundo más o menos esta alcanza régimen permanente. Ya las cosas ya no se mueven y son constantes. Eso, y bueno, ahora nos falta, como ya tenemos este V sub A, y que era como lo que dependía del tiempo, ahora queremos realmente voltaje de salida de este OPAMP al final, el V sub out. Y ahora vamos por bloques viendo cada OPAMP qué pasa con esto. Oye, Bruno, Entonces, dime. entonces ya tendríamos con esto la A, B y C listas o no? No. Porque Porque dice no res, tiene el voltaje de salida, solamente calculé este V sub A. Pero ahora solamente son relaciones algebraicas, me voy a ir moviendo por cada OPAMP y básicamente van a cambiar los voltajes un poco en función de la resistencia. Nada más. Ah, ya. ¿Ok? Porque me piden el voltaje de salida, no me piden V sub A. Y que yo me definí V sub A, en verdad. Que era el voltaje en ese nodo entre el condensador y básicamente V sub A es el voltaje en condensador. Eso Oye, es. Pero Bruno, me piden. Dime. ¿y cómo podríamos argumentar que realmente estos circuitos como los OP-amp no son como los condensadores? O sea, que no van a estar descritos por redes. Porque no tiene dedos, pues. Las corrientes van como ley de Ohm, y ley de Ohm no son con dedos. Porque hay resistencia nomás para allá. ¿Cachai? Ya, No sé sí, si. sí. Sí. O sea, es que era más como para justificar eso que habías dicho antes, como de que eran lineales. Ya, gracias. Sí, son cosas lineales. Lo PAM solamente tiene este cortocircuito virtual, pero eso solamente te indica que hay voltaje y corrientes que no hay corrientes en las patas menos y los voltajes son iguales. Y básicamente eso son relaciones algebraicas y de ahí para allá no hay ecuaciones diferenciales. ¿Cachai? Entonces vaya a estar arrastrando los términos exponenciales del B sub A, pero ya no van a haber más términos exponenciales. No van a aparecer porque no hay más condensadores, ni tampoco inductancia. Que eso introducen EDOs, básicamente. Ya, entonces apliqué en LSK en este nodo. Ahora puedo aplicar en este nodo de acá, pues, el nodo LSK a el nodo a B sub B, a potencial, a voltaje B sub B. Entonces, básicamente lo que tendría es que la corriente del condensador es igual a, ¿cómo se llama? A la corriente que pasa por R2 y sub R2. Entonces, lo que voy a tener acá es. Y bueno, esta corriente también era igual a la corriente que pasaba por R1. Entonces me voy a saltar un poco el condensador. Entonces voy a tomar esta ecuación en realidad. Y la corriente que pasa por R1 es V1 UDT menos V sub A, pero V sub A ya lo conozco. R1 igual la corriente que pasa por R2. Eso sería V sub B, que es 0, menos V sub C, partido R2. Entonces me queda V sub C partido R2. Y ahora puedo despejar V sub C. Y eso me va a servir para seguir al siguiente OPAMP. Y así van arrastrando los términos y llegan al final. ¿Ok? Entonces me queda este B sub C y lo despejo. Entonces me va a quedar B sub C es igual a R2 partido R1, B sub A menos B sub 1 UDT. Particular para el problema, R1 y R2 son iguales, entonces se me van, que son 10K. Y me queda que B sub C es B sub A, y B sub A lo tenemos arriba. Era este de acá. Entonces voy a copiarlo. No va a caer espacio, sí, probablemente. Entonces voy a mover esto hacia acá. Y menos. Bruno, ¿Qué? ¿cómo cachaste que la V sub, o sea, que I sub R2 era menos V sub C partido de R2? Es por esto, mira. Esta resistencia está acá, B sub B igual 0, y este es B sub C. Y la corriente va hacia allá. Entonces, Ya, V sub B menos V sub C partido de R2. Ah, ya, sí, sí. exacto, eso.
Y ahora se me van estos, pues. Se me va ese con ese. Entonces me queda aquí B sub C es menos 10 e a la menos 10t más 5 e a la menos 10t. Podría juntar estos términos, por si acá. Pero ¿por qué no lo hago? Porque esto es la resc y esto es la renc. Y después lo voy a separar. ¿Okay? Voy a hacer las dos. El punto B y el punto C lo voy a hacer al mismo tiempo. ¿Ok? Porque el 5 estaba relacionado a la condición inicial y este 10 está relacionado a la entrada. Entonces por eso no lo junto. Podría juntarlo. Y listo, pero no lo voy a juntar. Para que como que esté explícito al final cuál es la resc y cuál es la renc. Por eso no lo voy a juntar. Porque si no sería menos 10, o sea, menos 5 es a la menos 10t. En este caso. Por eso no lo junto. Ya. Entonces tenemos B sub C y ahora tenemos que pasar al siguiente bloque. El bloque siguiente era, bueno, la salida de este OPAMP tenía B sub C. Este es el U sub 1. Y esta es la salida. Bueno, ahí tenía como la resistencia al otro lado y ahí está lo que acabamos de resolver. Entonces esto era B sub C. Pero ahora tenemos el OPAMP 2 y queremos seguir de voltaje. Entonces básicamente lo que voy a tener acá también es B sub C. Entonces no hay mucho que hacer ahí, solamente me corría el voltaje a B sub 1 y después a la salida de este voy a tirar esto más abajo quizás. No voy a tener espacio. Ya, lo voy a hacer más abajo. Voy a juntar, y voy a hacerlo más chico quizás. Sí, mejor. Y acá tenía R sub 3, que era 20K, y se unía con la fuente 2, BU UDT, y que básicamente acá había una resistencia. R4, que también era 20K. Y acá entraba el último OPAMP, que este es U3, más menos. Acá hay una resistencia, R5, que era 10K. Y esto es de sub out, que es lo que quiero. Bruno, Dime. igual no me está quedando como muy claro cómo identificar cuáles son como los voltajes iguales, porque por ejemplo hay ahí BC, Este que es voltaje como, es igual a esa pata menos. Entonces, este mismo cable, naturalmente está BC también. ¿Sí? ¿No ya, se ya, entiende sí, eso? sí, sí, ahora sí, sí. Buenísimo. Es un seguidor de voltaje, entonces se sigue hasta allá. Esta pata la había dicho B sub E, que también es esto, B sub E. El mismo voltaje en toda esa pata. Entonces, en todo esto hay B sub E. Bruno, pero eso de seguidor de voltaje es como independiente, es que no entiendo como que el OPAM es un seguidor de voltaje, Sí, el OPAMP hace seguir el voltaje. Es como si hubiera pero un cable. Es como lo mismo que este OPAMP, es lo mismo que esto. ya. ¿Ya? Pero Eso. en otro PAMP igual se podría dar esa relación, ¿cierto? O sea, solo identificar el tema de Es los que no, pues, terminales. es que ¿O cuando no? hay resistencia y elementos conectados acá, si acá hubiera una resistencia, ya no es seguidor de voltaje. Porque hay una Ya, resistencia. ok. Eso cambia, te da caídas de voltaje la resistencia usualmente. ¿Sí? Sí, sí. Pero si no hay nada, es literalmente un seguidor de voltaje y como que sigue. Y es lo mismo que si hubiera un cable. ¿Ok? Eso es. Pero se ocupa así porque añade protección. ¿Ok? Esto. Porque en realidad esto se da para circuitos ideales. O sea, las corrientes, efectivamente hay corrientes por las patas más y las patas menos, pero es muy chica. ¿Ok? Y eso me hace el OPAMP este como que si por ejemplo falla algo acá, no, no, el cable, si hubiera puesto un cable solo, también fallaría al otro lado. Pero el OPAMP como que me lo protege. ¿Ok? Básicamente eso. Por eso como que sí existen los seguidores de voltaje. Y esta pata está P sub 2, VT, y que se lo conocemos en la fuente. Entonces, básicamente lo que tenemos que hacer es un LSK en este nodo de acá. Y básicamente tenemos una corriente que va por ahí y una corriente que va por acá. Y que no se va a ninguna parte, porque naturalmente acá es cero, no hay para allá. Entonces solamente llegan esas dos corrientes. Entonces hacemos el LSK en esa cosa, entonces sería I sub R2 más I sub R3 es igual a cero. ¿Se entiende eso? ¿Por qué dice eso? Porque las dos corrientes están entrando y no hay ninguna que sale.
¿Se entiende? ¿Se Sí, sí, entiende? se cacha. Ya, buenísimo. Entonces, la corriente que pasa por R4 sería B sub 2 UDT menos B sub E, R4 igual B sub E, R4. B sub E no lo conocemos, pero podemos escribir acá esta relación de acá, que esto va a ser B sub E también, de nuevo por el OPAMP. Esto está B sub B, entonces esto también está B sub E. Y acá hay una cosita, y es que hay corriente acá. No debería. No debería, porque la pata menos no tiene corriente. Y como no hay nada acá que energice, como que le meta corriente por ahí, entonces no hay corriente ahí. Y puedo ignorar la resistencia. Entonces como que es como si hubiera estado esto. Como no hay corriente, no, naturalmente la resistencia no va a hacer nada. Es como un Bruno, circuito abierto, básicamente. Dime. una consulta, por ejemplo, la corriente... nada, nada. Ya, tranqui. Entonces, por lo mismo, porque no hay corriente en la pata menos, como no hay corriente en la pata menos por la hipótesis de cortocircuito virtual en el OPAMP 3, como no hay corriente en la pata menos del OPAMP Q3, del OPAMP U3, entonces R5 se ignora, porque no hay pasacorriente. Entonces solamente básicamente tengo que este B sub E es igual a B sub out. R5 se ignora y B sub E es igual a B sub out. Entonces reemplazando acá en la de arriba, entonces lo que tendría que B U de T, acá había fallado, esto era R3. Pero para nuestro problema R3 y R4 son iguales. Entonces ya lo voy a escribir. Este es B sub out, que es lo que quiero. R4, que era 20K, B sub out. R4, 3, perdón. Pero son iguales, entonces me lo he hecho para este ejercicio, porque son 20K. Reemplazo numéricamente, entonces B sub 2 era 2 UDT. Paso ese para el otro lado, 2 B sub out. Entonces se me van los dos. Y me faltó un B sub C por ahí, ¿no? No lo consideramos en la corriente que pasa por Sí, 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 R3. sí, 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 eso exacto. B sub B, ahí está. Ahí sí. Ahí sí, ahí sí. Entonces B sub C menos B sub out. Y ahí esto estaba mal. Y ahora sí, tengo B sub UDT. Este lo puedo pasar para allá, el B sub out, y me va a quedar menos B sub C. Porque era positivo, ¿no? Sí. Y esto, no, acá está el problema, sí. Ahí sí. Ahí está bien hecho. Entonces igual a 0. Perdón por los fallos. Entonces esto es más B sub C. Y acá me queda 2 B sub out. Ahí sí. Igual 0. Porque de nuevo esto era igual a eso. Eso es igual a eso. Y ahora puedo pasar el B sub out para el otro lado y me quedaría efectivamente lo que queríamos llegar. Que es B sub 2 partido 2 UDT más B sub C partido 2. Reemplazo con esto que valía 2, entonces se me va eso, me queda el UDT solito. Y el B sub C lo sabía, pues, era menos 10 e a la menos 10t más 5 e a la menos 10t. Entonces me queda que B sub out es UDT menos 10 e a la menos 10t. O sea, partido 2, entonces me queda 5 acá. Y acá me queda 2,5. Y esa es la respuesta final.
donde reconozco que esto es res y esto es ren. ¿Y alguien me puede decir cuál es el valor en estado estacionario de esto? ¿Cuál es el voltaje en estado estacionario en régimen RP? ¿Cuánto vale? Sería solo UDT. 1 voltio. UDT, que es 1 volto. Porque solamente me sobre, o sea, la exponencial es cuando un tiempo infinito, o 5t, 5 tau, se van a cero, entonces me queda solamente el UDT, y básicamente UDT es 1 volto. Entonces ahí tenemos todas las preguntas hechas, básicamente. Les Bruno, recomiendo. Dime. perdón, ¿qué tan probable crees que aparezcan esos datos que no se van a usar? Porque encuentro muy psicópata ponerlo y que no se vaya a usar esa resistencia 5 que apareció. Eh, no sé, o sea, es como análisis, igual es como una pregunta buena, el profe por algo lo puso, es que tengan análisis respecto a que efectivamente va a haber una corriente ahí, vamos a tener que ocupar esa resistencia, ¿no? Encuentro que igual es una buena cosa de hablar, al menos, que tengan como claro la hipótesis de cortocircuito virtual, es literalmente aplicar la hipótesis de cortocircuito virtual. Entonces, ¿qué tan probable lo veo? Es probable, o sea, no sé. Vale, Bruno, gracias. yo igual tengo una consulta. ¿Qué consejos nos puedes dar para comenzar a desarrollar? Porque al menos ya habría comenzado como por arriba y habrían quedado quizás Lo fusiones. podría dar vuelta, sí, lo podría haberlo hecho por arriba. Pero yo creo que es razonable empezar por lo condensador. Ahí como que listo, ya tenéis la EDO, y después vaya a arrastrar esa EDO. Vaya a arrastrar la solución a esa EDO, y puras relaciones algebraicas, como les dije. O sea, como vieron, siempre quedaron estas exponenciales dando vueltas, o sea, las dividimos por 2 de repente la amplitud, pero la exponencial siempre quedó. El e a la menos 10t siempre quedó. Entonces, por eso les dije que podrían responder el punto A al tiro, como lo hice acá. Que vi que el tau era R1C y siempre voy a arrastrar ese R1C, esa exponencial, la voy a arrastrar, pero algebraicamente van a ser relaciones algebraicas y no me van a soltar más exponenciales, porque no hay más condensadores, no hay cosas que le agreguen evolución en el tiempo a esto. Voy a conectar, no voy a ver sin batería en el computador. Esto. Pero eso. ¿Quedan más dudas de esto? Bruno, ahí tengo una duda. Dime. La razón por qué fluye corriente desde el OPAM 1 es porque está conectado con otra fuente de voltaje, ¿cierto? Porque uno Entonces, sabe. la fuente de voltaje como que energiza a ese PAM. Y por ejemplo, si en este último PAM hubiera una fuente de voltaje a la derecha, ahí sí fluye corriente. Ah, Ahí, ya, porque me confundía porque por la ahí hipótesis justo. decíamos que no había corriente. Claro, pero no, eh, ¿cómo se llama? Si hubiéramos puesto una fuente allá al lado, ahí sí que hubiera fluido corriente. ¿Ok? Bueno, súper. Bruno, oye, no sé si has visto o sabes algo como de las clases del profe que como que comienza a estudiar desde menos infinito hasta cero o menos. Eh, Sí. ¿Qué tanto Hay se sí. mira, hay un ejercicio que, por ejemplo, puedes, modelar una fuente B sub F. Y bueno, acá digamos que está la Tierra y digamos que ya conectamos, no sé, su condensador ahí lo quito, su resistencia y no sé, pongamos la resistencia. Esto también está Tierra, o lo podría unir para allá. Digamos que, por ejemplo, B sub F es... B sub F es, por ejemplo, B sub A, desde menos infinito, eh, para T, entre menos infinito, 0 menos, y B sub B para T entre 0 más y infinito. Digamos que tenemos eso. Entonces, básicamente la fuente cambia en 0. Pasa de ser B sub A, digamos. Acá asumimos que B sub A es menor que B sub B. Y en 0 pasa a B sub B, con un salto discontinuo. Digamos que pasa eso.
Y una pregunta más o menos clásica es que, por ejemplo, la condición inicial de este circuito. Condición inicial. Entonces, para calcular la condición inicial de este circuito, básicamente lo que tendría que, la condición inicial sería esta. Voltaje en el condensador en el 0 menos. Pero, ¿qué es eso? O sea, básicamente tenemos una fuente que se modela con 2 instantes y en 0 como que cambia su valor. Y digamos que desde menos infinito a 0 menos estaba B sub A. Entonces pasó un tiempo infinito, básicamente, esta fuente de B sub A dándole corriente al condensador. Y alguien sabe qué pasa cuando una fuente constante le da tiempo infinito, o sea, le da corriente por tiempo infinito a un condensador. El condensador se carga, básicamente. Y se carga hasta el máximo. ¿Y qué pasa cuando un condensador se carga al máximo? Hay circuito abierto. Eso en régimen permanente. ¿Ok? Entonces, básicamente, este P sub A sería básicamente el voltaje circuito abierto para una fuente de sub A en el condensador. Ahí el intervalo está acotado por un lado, o sea, como incluyendo el 0 menos, ¿cierto? Sí, incluyendo 0 menos. Es como el 0 menos se refiere a acercándose al 0 por la izquierda. Y el 0 más es acercándose al 0 por la derecha. Bruno, y en el T0, ¿qué pasa? Como que no me queda muy claro eso. Como que se prende, pero no, en T0 es como el salto discontinuo. Y básicamente lo que pasa es que, bueno, consideras esta condición inicial y que cómo calcularía ese voltaje de circuito abierto. Básicamente sería, en este caso, ya pongo un circuito abierto ahí, acá, y ahí. ¿Y cuánto vale este voltaje? ¿Eso acá? B sub A, efectivamente. Entonces B sub 0 menos es B sub A. Y consideran esa condición inicial para este circuito. Esto es de t hasta de menos infinito a 0 menos, y para t en 0 más a infinito, que usualmente lo que hacen es así. Estos son los que resuelven. Consideran acá B sub B, el condensador, acá, acá, y la condición inicial de este condensador, inicial, es B sub C igual B sub A. Bruno, y bueno, eso como el salto discontinuo, eh, ¿cómo se puede interpretar físicamente? ¿Como que se cambia nomás el voltaje de la fuente? Sí, pues. Y sí, pues imagínate que conectáis la cosa y lo conectáis al tiro a una otra fuente. Ese salto es como de nanosegundos y bueno, se interpreta así. ¿Está bien? Es como eso. Sí, sí. ¿Qué puede pasar, po? O sea, que cambié la fuente de la nada, así como que cambié un cable muy rápido y como que ya. ¿Está bien? Y cambió tu circuito. Bruno, También, por ejemplo, en alterna esto se da, po. O sea, como que si tenía un pulso cuadrado, básicamente hay estos saltos, po. Por ejemplo, si tenía una señal de entrada que es pulsos, acá esto es como discontinuo, ¿cachai? O sea, en realidad no es discontinuo, pero es de nanosegundos, es muy chico. O sea, todo el efecto es discontinuo. Y pasa eso, ¿cachai? Es como, por eso es como relevante analizar este ejercicio. ¿Ok? Eso, si quieren les puedo mostrar unas pautas que en mi ejercicio 2, cuando di el ramo, que era como muy parecido a esto. ¿Ok? Se las puedo subir, que la hizo un ayudante de años pasados. Y que básicamente sale esto, era muy parecido al ejercicio este. Ya. ¿Qué más? Bruno, La P2. Dime. una consulta, ¿qué pasa con la corriente cuando cambia el voltaje? ¿Como que sigue habiendo ahí como un cortocircuito o no? ¿Qué pasa? Mira, ¿qué pasa con esto? El I sub C de 0 menos. Había un circuito abierto en el condensador. Entonces, naturalmente la corriente es cero. O sea, acá hay un circuito abierto. Entonces, ¿qué corriente pasa por ahí? Cero. En el caso de una inductancia, al revés. Si hubiera una inductancia ahí, ¿cómo se comportan las inductancias en régimen permanente? Como un cortocircuito.
Entonces Ya su sí, es voltaje, que mi pregunta iba a que, bueno, cuando está como completamente cargado se comporta como un circuito abierto, dijiste. Pero ¿sí? cuando cambia el voltaje, es como que aún se sigue considerando que está cargado. No, po. Es que cambia el voltaje y entonces ahí como que puede evolucionar en el tiempo. ¿Cachai? Porque se puede Eso, cargar más cuando cambia el voltaje. pero entonces ¿Entiendes? necesariamente no necesariamente estaría abierto en el BES cuando cambia el voltaje. No, pues en cero sí, pues en cero ahí ya no está abierto. Cero, cero. Así, cero no cero menos y cero más. En cero más ya ahí ya no está abierto, ¿cachai? Y por eso Ah, paso claro, a este, sí, sí. Sí, pues sí, eso estaba preguntando como en cero más. en cero más, sí. Y Ya, ahí ok. considero el condensador igual, pero ahora con esta condición. Y ahora sí puede pasar corriente cero. ¿Sí? Bruno, Bruno, perdón, si la pila hubiera tenido otro camino para llegar al positivo, esa condición inicial hubiera sido nula. Si hubiera tenido otro camino, ¿a qué te refieres con otro camino? Onda que no es salto discontinuo, sino que tiene otra forma esta función. Ponte, sale un cable con una resistencia grande desde la esquina de arriba a la derecha y llega al positivo de la pila. Mm, como acá y una resistencia acá. ¿Sí? ¿Eso? Sí, exacto. Ahí la condición inicial hubiera sido Eh, nula. ahí hubiera sido nula. Eh, no, sería el voltaje en esta resistencia. En esta resistencia en paralelo sería ese voltaje. Y ese voltaje lo sacáis con un divisor de voltaje. Vale. ¿Ya? Bueno, Eso sería. Sí. Porque esta resistencia se puede eliminar y básicamente este voltaje igual a este voltaje igual a este voltaje. Entonces sería el voltaje en esa resistencia. Y eso lo voy a sacar con divisor de voltaje. Sí, vale. eso. Bueno, eso. Ya, la P2. Y esta es un poquito más sencilla. P2 más menos B1, 2, que es VT, porque les digo en el museo que consideren escalones. R1, este es un K, R2, un K, C, que 100 micrones, estos 2K. Este es el voltaje que quiero calcular. Este es el P más, este es el P menos. Y acá tengo otra fuente, que también es escalar. Entonces, ¿qué es lo que les pido? La A es calcular tau y B sub R4 en tiempo infinito. Esas son las dos cosas, básicamente. O sea, en verdad 5 tau, que es como el tiempo que le toma a la red llegar a régimen permanente, y ese voltaje que les digo ahí. Ya, pues entonces, cuando les piden solamente un tau, y si no les piden, por ejemplo, después calcular renco resc, lo que les recomiendo es sacar el equivalente de Thevenin visto desde los terminales del condensador o de la inductancia. Y ahí simplemente el tau se va a calcular como, en el caso de la inductancia, sería RTH por C. ¿Ok? Entonces, visto desde los terminales del condensador, la red vista desde los terminales del condensador es sencilla. Son paralelos, cosas así, ¿no? Del condensador. Esto se complicaría un poco si hubieran fuentes dependientes. Ahí tendrían que energizar el circuito para sacar la resistencia de Thevenin. Pero básicamente lo que tenemos que calcular resistencia de Thevenin. Queremos RTH. ¿Y qué se hace para RTH? Se relajan las fuentes independientes. Oye, Se Bruno, apagan. cuando tú dices energizar, el profe hizo un ejercicio en el que como que hacía un LDK considerando el voltaje de circuito abierto. ¿Eso igual Sí. sería análogo o no? ¿Serviría?
Un LVK, es que sí, pues poner un LVK con un circuito abierto y que ese circuito abierto está a un cierto potencial, o sea, a cierto voltaje, es lo mismo que poner un voltaje ahí, pues. Un voltaje, una fuente, energizarla. Básicamente esto, y que acá digamos que está B sub 0 y esto está a tierra, esto está a tierra, y acá están conectadas cosas. Es lo mismo que modelar, acá pongo un B sub 0, acá a tierra, y acá conecto las mismas cosas. Es lo mismo. ¿Ok? Me impone ese voltaje. Eso es como generalmente se hace con energizando. Yo generalmente lo hago con fuente de corriente y de un amper. Pero como lo hago en el auxiliar 2, pueden ver esas pautas. No quiero perder mucho tiempo con eso, pero eso. Si hubieran fuentes dependientes, tendría que hacer eso, pero como no hay fuentes dependientes, puedo apagar todas las fuentes. Y lo que me va a quedar es básicamente visto desde los terminales del condensador. Acá pongo visto desde los terminales del condensador, ocupo esa anotación. Entonces acá tengo un R3, acá un R2, si no me equivoco. Apagué la fuente, entonces eran fuentes de voltaje, pongo un corto, entonces puedo poner la resistencia así, y esto es R4, que era eso, y R4 era 3K. Entonces puedo decir que R1 es igual a R, R2 también es igual a R, R3 es 2R, y R4 es 3R, R general. Entonces lo que tengo es básicamente el paralelo de que acá esto es R, esto es R, esto es 2R, esto es 3R. Entonces, visto de estos terminales, lo que tengo es, puedo aplicar acá un paralelo. Me va a quedar el paralelo de R con R y R medio. Y el paralelo de 2R con R3 sería el producto, 2R por 3R sobre la suma. Sería 2R más 3R. Y acá me queda... esto es 6 quintos. ¿O no? ¿Hice bien esto? R. ¿Tiene sentido esto? 6 quintos R. Sí. Y ahora, como están en paralelo estas cosas, de nuevo también puedo aplicar el paralelo entre R medios, paralelo con 6 quintos R. Visto desde esos mismos terminales, y eso va a ser RTH básicamente. Esto es resistencia TN. Ya se esa matraca, voy a poner, no me voy a calentar la cabeza con esas fracciones. Se los pongo al tiro, el resultado es 6/17 R. Entonces, RTH vale 6/17 R y R era un K. Entonces, por día largo. Eso. Y como les dije, en el caso de un condensador, la respuesta conocida, el equivalente de Thevenin, es esta, donde esto es ICC, esto es RTH y esto es el condensador. Para efectos de la pregunta, ya les valdría con decir 5 tau, y tau era RTH por CO, ¿no? Entonces RTH la calculamos, 5 por 6/17 por 10 a la 3, por el condensador que tenía 100 microfarad, y micro es 10 a la menos 6, y esto está en segundo. Esto era como aparte, esto es aparte de la pregunta. Y les quedaría el tau sería básicamente 30 partido 17 por 10 a la 5, 10 a la menos 6, sería 10 a la menos 1 segundo.
¿Por qué era 5 tau? Porque tengo... 5 tau porque eso es convención. El régimen permanente se alcanza para t mayor o igual a... Esto es régimen permanente. Siempre le hacen esa pregunta, ¿para qué tiempo se alcanza el régimen permanente? Generalmente se asume la convención de para un t mayor o igual a 5 tau, o 4 tau, depende. Con 4 tau, el error con el valor de régimen estacionario es del 2%. Y como ven eso, es 10, o sea, e a la menos 5, por ejemplo. E a la menos 5, eso lo meten en la calculadora, debe ser un número bien chico. Es como 0.0 algo. Creo que el 10 a la menos 4 era como esto, una cosa así. Entonces el error es menos del 2% respecto al valor como el final. Porque en el límite esto vale 0. Pero eso ya bien chico. Debe ser como una cosa así. Entonces por eso se asume la convención de que para 5 tau ya como que ya es chica la exponencial. Entonces solamente vamos a tener los términos que no tienen la exponencial y que esos son los términos asociados al régimen estacionario. Es por eso. Ya pues, eso. Y esta parte, lo que le quería decir es que para este circuito, probablemente lo vieron en clase, la respuesta ya es conocida y básicamente lo que tienen es que el voltaje en el condensador, en función del tiempo, es básicamente ICC RTH 1 menos E a la menos T RTHC más B sub C en 0 menos, que es la condición inicial, E a la menos T RTH C. Y que se fijan, después de aplicar la PLAS, siempre llegan a cosas así, porque estas D2 todas tienen solución esta, así como 1 menos una exponencial más una condición inicial por la exponencial. ¿Ok? Y esto sería como la parte homogénea de la exponencial, homogénea, y que en este curso se le dice RENC, o sea, RENC, ¿sí? RENC. Y esto es la parte no homogénea que depende de la fuente, estamos excitando la EDO, y esta es la parte no homogénea y que es la RESC. Y que pueden llegar y chantar si les piden un voltaje asociado al condensador o a la inductancia. En el caso de la inductancia, el circuito conocido es este. Eso. Esto L. Y la solución. Si se fijan, esto también es lo mismo que VOC. Y particularmente es importante ese VOC porque también va a coincidir con el voltaje en infinito del condensador, porque VOC es Open Circuit, circuito abierto. ¿Y cómo se comportan los condensadores cuando están en régimen permanente? Como un circuito abierto. Entonces pueden calcular eso al tiro también. Entonces por eso les recomiendo eso. Y en el caso de la inductancia, sería IL de T es igual a VOC por... Ah, no, esto era por sí, ahí fallé. Es ICC RTH, apliqué mal la idea. Acá sería VOC RTH. Ahí sí está. 1 menos E a la menos T. En este caso, el tau es L partido RTH. Más la corriente en 0 menos de la inductancia, E a la menos TL RTH. Y si se fijan, esto es ICC. Y que es igual a la corriente en la inductancia después de un tiempo infinito, porque es cortocircuito. Así se comporta la inductancia. Entonces, si les piden esas cosas, como que ya pueden calcular la respuesta completa al tiro. Eso es como la gracia. Y en particular, por ejemplo, para la parte B de esta pregunta, lo que les pedían era el voltaje en R4 en infinito, en régimen permanente. En régimen permanente. ¿Cómo se comportan los condensadores en régimen permanente? Como un circuito abierto. Condensador, sea circuito abierto. Entonces escribimos el mismo circuito, lo arriba. Voy a copiar esto. Ahí apagué la fuente, entonces no tenemos que apagar la fuente, entonces voy a volver a escribir la fuente. Pero básicamente lo que tenemos es esto.
Entonces acá está R4, que vale 3R. Acá teníamos la fuente. Y acá teníamos otra fuente por acá. Esta la B sub 2. Que si no me equivoco que era 2B sub 1. Y acá tengo B sub 1. Y acá había también una resistencia R1. Ya tenemos eso. Y habría que calcular básicamente el voltaje que hay ahí. Ahora hay circuito abierto, entonces elimino eso. Ya no me importa, porque en el condensador en régimen permanente hay circuito abierto. Y calculo el voltaje que hay en esta resistencia. Y eso lo hacen con el método que quieran. En particular, yo creo que esta pregunta sale más fácil hacer esta transformación. Calculan la corriente que va sobre R4 y ahí aplican la idea. Porque por la simetría de esto, lo pueden hacer por divisor de corriente al tiro. Entonces le queda R1, R2, acá B1, R, cambié la fuente de la izquierda, R3, acá R4, y acá me queda de corriente 2B sub 1, R4. Y ahí calculo este I sub R4 por divisor de corriente. No lo voy a hacer. Y el voltaje en R4 sería I sub R4 por R4. Eso. Y ahí tendrían el voltaje en régimen permanente de esa resistencia. Entonces, con eso yo creo que cubrimos más o menos todas las técnicas que pueden hacer. Acá les digo I sub R4 con divisor de corriente. Ahí suman esas fuentes de corriente y aplican la fórmula de división de corriente. ¿Ok? Una duda. Dime. Aunque apliquemos el equivalente de Thevenin o de Norton en este caso, la corriente que pasa por R4 es la misma. Por R4, sí. En este caso sí. Efectivamente, aunque apliquemos la transformación de fuentes, sí va a seguir siendo esa corriente igual. Efectivamente. Bruno, ¿y cuándo tenemos que saber que se puede aplicar o no? Porque supongo que hay un caso en el que no sería la misma. Ahí cambió el voltaje. Cuando transformé las fuentes, cambió el voltaje. Entonces este voltaje ya no es B sub R4. O sea, sigue siendo más o menos lo mismo, pero no es con esta polaridad que se ve acá. ¿Ok? Pero la corriente en ese caso, a ver, sí, quizás me mandó un gol. Tendría que ver. Sí, puede ser que me mandó un gol. Esto podrían. Sí, un poco más sencillo esto, la verdad. Podrían transformar esta. Sí, efectivamente es importante ver eso. Quizás es igual. Y generalmente por eso no se fían mucho de transformar las corrientes al tiro. Entonces, la fuente, mejor dicho. Entonces, sí, mejor yo creo que el paso a seguir es que dejamos esto piola. Quizás puede ser, así a priori no les puedo decir, es como lo que se me ocurrió al tiro, pero puede ser que dé lo mismo. Pero usualmente ya les recomiendo en verdad, dejemos esto igual. Entonces ahí está bien, ahí sigue siendo el mismo voltaje. Y esto lo transformamos. Entonces hacemos un equivalente acá. Les querían voltaje y ahí hacen, no sé. Yo creo que la forma más mejor de hacer esto sería hacer esto. B sub 1R pasan a esto. Eso. Acá. Ahí. Hacen esto, R1 paralelo con R2, paralelo con R3. R4 más o menos 2B1. Y ahí tienen por divisor de voltaje. Y ahí sí que sí se aseguran que el voltaje es el mismo. Quizás deben coincidir, probablemente, pero a priori no les puedo decir que igual es un gol.
probablemente. Entonces ahí tienen al tiro el BSVR4, el original, sin transformar la fuente. Entonces, ojo con los goles de transformar fuente. Entonces ahí sí lo tienen. Y que bueno, lo hacen por 18 de voltaje la fórmula. Eso. ¿Queda claro? Perdón por el fallo. Oye, Bruno, ¿Dime? ¿podéis oír un poquito como hasta el último momento donde tenía el condensador? Ya, o sea, sí, en este caso tenía el condensador acá. Y Ya, dije ahí por... régimen permanente. ¿Ya? Régimen permanente, el condensador se comporta como circuito abierto, está totalmente cargado. Entonces, circuito abierto, me he hecho eso. Ah, Eso ya, es, sí, básicamente. Acá puse el gracias. condensador, circuito abierto. Ahí está. ¿Ok? Bruno, ¿Dudas? Dime. y cuando el condensador está conectado en serie, Cuando tu condensador está conectado en serie, le echáis, por ejemplo, si tenéis esto, un R, acá tenéis cosas, acá tenéis condensador y acá tenéis otras cosas. Básicamente, te echáis este condensador. Y ahí ya no hay circuito abierto y va a haber un voltaje, probablemente B o C. Eso se calcula con LVK, probablemente. Con la- LVK, si eres cosas ese, y eso ese es. voltaje es como que le tomáramos una foto y quedara así, ¿no es cierto? Porque ese voltaje al final del condensador se descarga, ¿no? No, pues el voltaje si hubiera un circuito abierto nomás. Y eso como que está, es como si es totalmente cargado. Es el voltaje cuando el condensador está totalmente cargado. Eso es, Ya, ya, básicamente. ya. Creo que te cacho. Eso es. ¿Más dudas? A ver si terminamos. Bruno, en la figura original, dada que están las etiquetas V más y V menos, ¿no sería mejor despejar Las puse al revés, ¿no? esos voltajes? La figura original ya esto, ¿sí? ¿No sería mejor despejar esas dos? O sea, corrige si me equivoco, pero V más no sería el voltaje de circuito abierto y V menos 2 V2. Sí, también, pues. Sí, pueden aplicar el método que quieran, ¿verdad? Ahí, efectivamente, ahí tendría que calcular V más. Y V más lo calculáis con nodos, probablemente. Con método de análisis nodal también se puede hacer. Transformáis esta fuente y más o menos sería parecido a lo que dice abajo. Transformáis esa fuente, tiene una fuente de corriente, tiene un puro nodo. O sea, en verdad tenéis dos nodos, pero este nodo ya sabía cuánto está. Entonces sería manejar esas ecuaciones y más o menos también estáis listos. Así como un LSK en este nodo grande. Acá ya no hay corriente porque ese está en circuito abierto. Veis las corrientes y te va a dar lo mismo probablemente que lo que puse abajo. Va a dar una expresión más o menos parecida a esta que está acá. O sea, no puse la expresión, pero por 17 voltaje. Hay varias formas, o sea, de nuevo, eh, pueden hacerlo como quieran. Tienen análisis nodal, método de corriente de malla o divisor de voltaje corriente al tiro, como transformando fuentes y cosas así. Teniendo ojo con efectivamente esto, no toquen generalmente como estos voltajes porque pueden ser que cambien. A priori no les puedo decir si cambian o no, pero, pero hay que ser la marraca para eso. ¿Ok? Eso. Ya, si no hay más dudas, yo cacho que lo dejamos hasta acá, pues. Bruno, ¿Ya? en el control que mandaste al grupo, ¿Sí? había como, la pregunta uno era así como de verdaderos y falsos. ¿Va a ser Sí. parecido así como la temática del control de mañana? El profe no he visto el control tampoco y no me ha dicho nada al respecto, entonces no les puedo decir nada. Ah, vale, vale. Estoy igual que usted, no sé. Al menos en todos los controles del año pasado, cuando yo el ramo, en todos los C1, C2, C3, tiró como la P1 como con verdadero y falso. Pero en su C1 no hizo eso, entonces no les puedo decir nada al respecto, entonces, porque cambió la estructura. Así que no lo sé, no tengo idea. Vale, gracias. Ya.
Y ahora sí, yo creo que lo dejamos hasta acá. No sé si les puedo resolver todas estas dudas ahora, porque estoy con estas cosas, tengo informe y cosas así, entonces quizás en la mañana, pero ahora pediría que no me hicieran dudas, porque tengo que hacer estas cosas. A las 12 tengo que entregar un informe y bueno, voy a estar en eso. Entonces probablemente no tenga respuesta. ¿Ok? Eso pues. Vale. Ya, que estén bien. Gracias. Vale, gracias.